Personas que han trabajado con millonarios y multimillonarios. ¿Qué es lo que les diferencia de la gente común y corriente? Hace años, el padre de un amigo mío estaba intentando vender su nueva empresa y recogió a un inversor en el aeropuerto. Estaba orgulloso de su clásico Rolls Royce y notó que el inversor miraba a su alrededor, jugando con las salidas de aire. Entonces dijo, ¿es esta tu primera vez en un Rolls Royce? El chico dijo que no, pero que era la primera vez que iba en el asiento delantero. Presumido. Manejaba el tiempo de manera muy diferente a lo que cualquier persona estaba acostumbrado. Por ejemplo, nuestra reunión con él comenzó exactamente según lo previsto. Duró 30 minutos y no hubo ninguna charla. Antes de esta reunión tuvimos una reunión previa con su administrador para discutir las expectativas. El administrador explicó que teníamos que llegar a tiempo, sin presentaciones ni títulos, solo nombres, sin charlas triviales, sin marketing, y estar preparados para responder preguntas técnicas y financieras de manera rápida y concisa. Para esto último, si había números teníamos que saber con precisión en qué página del material estaba la información. Cuando tuvo lugar la reunión, nos llevaron exactamente, al segundo, a la hora de inicio. Se sentó y en 30 segundos nos estaba haciendo todo tipo de preguntas. Tuve que responder preguntas técnicas que parecen formularse no tanto sobre si mi respuesta era correcta, sino sobre que no dudé. También gané un gran respeto por mi jefe, ya que era agudo y respondía con rapidez y precisión. Tuve un CEO algo así. Era increíblemente inteligente con múltiples doctorados. Mi entrevista fue memorable. Tuvimos el habitual intercambio de opiniones. Luego dejó de hablar unos 20 minutos después de la entrevista y se limitó a mirarme. Más tarde descubrí que quería saber cómo manejaba el silencio. Eso sí, yo solo tenía 22 años en ese momento. Fue bastante intimidante. No me di cuenta de que el acto de conducir tu auto es una mierda de campesino hasta que los conocí. Trabajo para una corporación importante. Una vez, una de mis colegas empezó a hablar con un director cuando se marchaban. Ambos caminaban hacia la estación de tren y ella supuso que él también tomaría un tren. Cuando llegaron allí, una limusina se detuvo y él con indiferencia dijo adiós y se fue. Contratar a un chef privado para un almuerzo informal el martes con sus amigas. $2,000, así como así. Eso es lo que haría si fuera rico. Chef privado de guardia. Tal vez preparé algunos bocadillos para la semana. El papá del amigo de mi hijo cuando estaba en la escuela primaria fue uno de los 2 fundadores de Capital One. Mamá tenía una secretaria para las citas para jugar. Papá volaría a Londres para ver al Tottenham. Tenía un asiento permanente. Su casa de Londres estaba al lado de la de J.K. Rowling. No se podía saber por la forma en que vestían o por sus autos. Pero sus vacaciones marcaron la gran diferencia. Lo extraño es que a su hijo le encantaba el jugo de mango que se vendía a unos 10 o 15 minutos de su casa. Siempre me aseguraba de que tuviéramos algunos. Se lo envío a través de Amazon de vez en cuando. Mamá tenía una secretaria para las citas para jugar. Esa es la verdadera respuesta, tienen gente que se encarga de las cosas. Salí con una chica cuya familia era acomodada. Papá había vendido una empresa de la que has oído hablar por unos $600 millones. Toda la familia tenía una asistente profesional, Janice. Si alguien necesitaba arreglar algo, envíele un mensaje de texto a Janice. ¿Cena de 7 platos en Nochebuena? Envía un mensaje de texto a Janice. ¿Preparar el jet semiprivado para un vuelo a través del país? Janice lo configurará. ¿Necesita cambiar el aceite de la minivan Chrysler Townette Country? ¿En serio? Janice lo hará. ¿Necesita acceso al rancho privado de la familia en las afueras de Aspen? Trabajarás con el cuidador y Janice coordinará. Pude pasar algún tiempo con ella y le pagaron muy justamente por su trabajo. Bueno, el dueño de mi pequeña empresa es increíblemente rico pero también genial y conduce un tanque en la propiedad todo el tiempo solo por el gusto de hacerlo. También es dueño de una finca muy antigua y hermosa de una familia extremadamente influyente, piense en los Vanderbilt, y organizamos fiestas allí. Pero además, deja que sus empleados lo alquilen para eventos. Entonces, mi esposo y yo organizaremos una fiesta de aniversario, nunca tuvimos una recepción, en 2024. Tenemos toda la propiedad y las 10 habitaciones para un fin de semana completo y no nos costará ni un centavo. Si no trabajara para la empresa, el coste del lugar sería de más de $25,000 por día. Nunca esperé que alguien tan increíblemente rico fuera tan sensato y generoso. Es exactamente lo que me esforzaría por ser con ese nivel de riqueza. ¡Wow! Esto es lo primero en y lo que me hizo decir, eso es tan emocionante. Espero que tengas un buen día. Una persona mayor y rica me invitó a una comida elegante y fue súper educada y amable y dio buenas propinas. Lo que me llamó la atención fue la decisión y la confianza de que todos los presentes la atenderían, y así lo hicieron.
Quería X plato que no hicieron ese día y lo hicieron. La que se me queda grabada fue que al final dijo quiero un capuchino con algo, quiero que le pongan un diseño, como si yo hubiera comprado capuchinos lindos en mi vida, ni siquiera le cobraron extra, nunca se me ocurrió pedir todo lo que quiero todo el tiempo. Esta fue la misma persona que en un viaje de negocios me abrazó después del vuelo lo logré. Yo, oh, ¿fue esta tu primera vez en clase económica? Y ella dice. No, vuelo comercial. Para que todos entendamos lo rico que es. La expectativa de que alguien más siempre te atenderá es acertada. Trabajo en un hotel realmente elegante a poca distancia de una universidad de la Ivy League, y la gente súper rica simplemente espera ciertas cosas. La mayoría de las personas que lo rodean y que no son sus amigos o familiares se consideran la ayuda, incluso si no lo dicen en voz alta. También se sienten con derecho a cosas, como simplemente caminar detrás de la barra y tomar la botella de vino que quieran. No tienen miedo al dirigirse a nadie, sin barreras sociales. Yo soy así. Pero solo porque una lesión en la cabeza me quitó la conciencia de mí mismo. Mi tía y mi tío son multimillonarios hechos a sí mismos. Si los conocieras, pensarías que estaban en una posición acomodada, pero nada espectacular. En general, ambos son muy frugales. Sin embargo, los dos ámbitos donde se desvinculan completamente de la vida ordinaria son: 1. Facturas del veterinario por sus animales. El ejemplo que más me llama la atención es su último perro. Necesitaba diálisis y ningún veterinario donde vivimos podía proporcionársela. Entonces hicieron su investigación y descubrieron que el mejor tratamiento del país estaba disponible en Londres. Se alquiló un apartamento en Kew, creo que en algún lugar bastante céntrico de todos modos, durante los 6 meses que el perro necesitaría tratamiento, y mi tío se quedaría allí durante una semana al mes mientras el perro recibía su tratamiento, y luego viajaría de regreso a casa para pasar el resto. Otras 3 semanas. 2. Ayuda jurídica. ¿Los vecinos son molestos? Envía al abogado. ¿Estás intentando organizar una compra o venta y estás tardando demasiado? Paga al abogado para acelerar el proceso. ¿El ayuntamiento deja los semáforos encendidos durante más de una semana después de finalizar las obras? Clama por destrucción y suelta a los abogados de la guerra. Nací de padres de clase trabajadora que llegaron a la clase media alta y me pusieron en una de las antiguas escuelas preparatorias de Nueva Inglaterra, así que crecí rodeado de mucha gente súper rica a pesar de no serlo. Hubo excepciones, pero en general, las antiguas familias adineradas eran bastante humildes y sencillas. Uno de mis amigos más cercanos, por ejemplo, creció en una mansión, más de 5.000 metros cuadrados en la residencia principal, tenía varias otras casas en varios países, un yate, dinero sin fin y, aún así, creció usando las cosas de sus hermanos mayores y amigos de la familia. Estas familias tenían la mentalidad de que tenemos un sinfín de dinero, así que compraremos lo que queramos, junto con: es una tontería gastar dinero porque no necesitamos demostrar nuestra valía ante nadie. Como resultado, terminarías con estas extrañas inconsistencias, como este niño está en mi casa hablando de cómo su mamá acaba de comprar un segundo juego de establos para caballos para tener un lugar para sus caballos en su casa de vacaciones favorita, mientras que mi mamá, quien creció en los guetos, se pregunta por qué su chaqueta tiene un desgarro con cinta adhesiva cubriéndola. Gastaron dinero por placer, utilidad y conveniencia, no por estatus o razones superficiales. En comparación, las familias adineradas de primera o segunda generación tendían a preocuparse por mantener las apariencias y comprar cosas de moda. Nuevamente hubo excepciones, pero esta fue definitivamente la tendencia. Enseñé en quizás la escuela preparatoria más famosa de Nueva Inglaterra. Algunos de mis alumnos usaban jeans que costaban más que mi auto. Me sorprendió lo hermosos que estaban todos los estudiantes allí. Los niños súper ricos no tienen acné. Estoy seguro de que sí, también tienen un montón de conserjería dermatológica. Trabajo con muchos millonarios y algunos multimillonarios. La mayoría trabaja sin parar. No hay límites entre días laborales, días festivos, fines de semana, etc. Pero tampoco hay límites entre amigos, familiares o compañeros de trabajo muchas veces. Es fácil olvidar el coste de las cosas cuando el dinero no tiene sentido. Cuando un Ferrari de $500.000 es el equivalente financiero a un galón de leche para la mayoría de las familias, entonces gastar $20.000 en una fiesta que incluye chefs privados, personal de bar, etc., no es nada. Lo que sucedió recientemente fue que alguien mencionó que había un grupo de niños en MS que se estaban capacitando en escuelas de oficios para obtener empleo, pero el examen de certificación costaba $350, por lo que solo 2 niños de los 35 en nuestro programa piloto obtuvieron la certificación. Fue difícil para cualquiera en esa sala entender cómo estas familias no podían conseguir $350 teniendo todo un año para prepararse.
La mayoría de las personas escuchando en esa habitación facturan entre 250 y 500 por hora. Hace 2 días, alguien me invitó a almorzar y la cuenta fue de $250, pero como es temporada navideña y la camarera fue realmente genial, dio una propina de 250. Una época diferente, salimos a tomar unas copas, el bartender era de esos de dime que te gusta y te preparo algo. La señora va a pagar y simplemente escribe matemáticas en la línea de propina y pone 500 en el total, por lo que fueron menos de 3 tragos por persona para 4 de nosotros. Por otro lado, hay muchas ocasiones en las que alguien dice algo completamente fuera de lo común y elitista. Crecí increíblemente pobre y algunas de estas personas son ricas de quinta y décima generación. Crecieron con criadas, mayordomos y aviones privados, y sus bisabuelos tienen edificios en todo Estados Unidos que llevan su nombre. Una vez, uno de ellos hablaba de cómo iba a Walmart para observar a la gente y nunca se sentía insegura a pesar de que era la parte negra de la ciudad. Intentó hacer algunos amigos negros porque si podía hacerse amiga de ellos, podría educarlos sobre mejores decisiones financieras. Fue un enfoque tan condescendiente y racista que tuvimos que aconsejarle que no volviera a hacerlo nunca más. Otro tipo dice cosas como los negros ____ y cree que es muy progresista. Aparte de todo eso, hay una pérdida general de contacto con lo que enfrenta la gente común. La pérdida de contacto es algo que he experimentado. Tengo suegros ricos y mi cuñado me preguntó cuál sería el auto ideal de mi esposa. Le dije a ella le encantaría un Range Rover porque a quién no le gustaría, y él dijo, ¿por qué no le compras uno? ¿Qué? Yo tampoco soy inmune, pero sí más sordo. No soy millonario, pero nos va bastante bien. Vi a alguien comprando fideo ramen y le comenté en voz muy alta a mi esposa como solía hacerlo. A veces puedo ser tan idiota. Hago consultoría para empresas públicas y trabajo directamente con directores ejecutivos y miembros de juntas directivas, por lo que todos son multimillonarios, pero solo un par del club de las 3 comas. No existe una demarcación entre el tiempo personal y el profesional. Deberíamos programar una llamada, que significa vagamente la próxima semana, y ellos responderán con estoy libre a las 10 a.m. el domingo mientras estoy en la clase de esquí de mis hijos. Hacen 1.000.000 de preguntas sobre cada detalle. Este es el rasgo de personalidad número 1 que he notado. El pensamiento crítico llega al punto en que si pronuncias mal una palabra que se entiende fácilmente, te interrogarán para estar seguro. Creo que este es uno, de muchos, factores que los ha hecho exitosos. He notado el punto 2 de personas muy exitosas. Increíble atención al detalle. Pasaré 6 meses en un proyecto y conoceré los entresijos de todo. En unos segundos me harán una pregunta muy directa que de alguna manera nunca había considerado. Uno de mis amigos pronto será multimillonario. Su padre está muriendo y él es el único heredero de la fortuna familiar. Ya tenía acceso a él, pero elige vivir una vida de clase media. Para él es importante enseñar a sus hijos el valor del trabajo duro. Entonces él es básicamente la excepción. Por lo general, el problema no son las personas que trabajaron por el dinero, sino sus hijos y aquellos que heredan la riqueza por no haber hecho nada, los que están todos jodidos. Me alegra ver que tu amigo se da cuenta tan pronto. Dicen que se necesitan 3 generaciones para arruinarlo todo. Sin embargo, también dicen que más allá de los $100 millones, es increíblemente difícil gastar más que los intereses ganados a menos que se compren megayates y jets privados con regularidad. Mis experiencias. 1. CEO de gran empresa. No provino de una gran riqueza, sino que fue hecha por él mismo. Como dijeron otros, un adicto al trabajo literal. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. 0 límites entre lo laboral y lo personal, y desafortunadamente esperaba lo mismo de sus subordinados directos. Energía infinita. Perfeccionista. Editado para agregar, su esposa estaba loca y sus hijos adultos lo odiaban. 2. Multimillonario que heredó riqueza. Estaba en su rancho en el oeste y este tipo de vaca nos acompañó a dar un paseo a caballo. También preparó el desayuno. Literalmente pensé que era un jornalero, pero terminó siendo el dueño del rancho. Fue amable, amigable, podía atar un novillo como los verdaderos peones contratados y preparar unos tacos de desayuno. Por supuesto, voló al rancho en pijama mientras nosotros llegábamos arrastrando el culo en clase económica con 12 horas de retraso. Trabajé para un multimillonario durante un año. Al principio fue genial, porque nos hizo sentir que estaba en las trincheras con nosotros. Llegué a descubrir que se burlaba de nosotros. Solo éramos 8 empleados, por el salario que nos pagaba y tendía a tirar a la gente debajo del autobús.
Fue uno de los pocos trabajos en los que avisé con menos de 2 semanas de antelación y nunca miré hacia atrás. Estoy muy feliz de estar fuera de allí. Sentí que trabajaba para un multimillonario. Era propietario y operaba una pequeña empresa, 12 personas, incluido él mismo. El hombre tenía 2 caras. Parecía muy carismático y una historia saludable de alguien que nació sin nada y tuvo éxito por su cuenta. Después de trabajar un rato vi que el hombre era un monstruo sociópata. Estaba completamente desconectado y no le importaba nada excepto las ganancias. El único trabajo que dejé sin previo aviso. La rotación era atroz. La empresa ya no tenía suficiente personal y decidí que podían buscarme un reemplazo junto con los demás empleados que eran lo suficientemente inteligentes como para irse. He trabajado en 2 empresas que pasaron de nada a $2.000 millones en ventas en 20 años. Los fundadores eran todos ingenieros y todavía trabajaban junto a nosotros. Mi favorito solía pedir permiso para sentarse a la mesa de mi almuerzo. Es fácilmente el ser humano más grande que he conocido. Nunca sabrías la cantidad de dinero que tenía si lo vieras. Todavía conducía el coche que él mismo restauró en la universidad. Conduciría por la ciudad para ahorrar 5 centavos por galón de gasolina. Sin embargo, solo por sus operaciones con acciones públicas sabíamos que tenía cientos de millones. Esto fue en los años 90. Todavía hablo con él. Le envié un correo electrónico la semana pasada. Honestamente, todos los fundadores han sido algo parecido a él, aunque él fue el más grande. Los demás, sin embargo, gastaron su dinero, a veces de manera extravagante. Uno, por ejemplo, se había casado con una estudiante de historia y tenía la afición de trasladar edificios históricos a su propiedad. Su casa tenía antigüedades de calidad de museo, como la mesa del comedor de George Washington, y él realmente las usaba. Supongo que, según la definición más estricta, soy multimillonario, ya que el primer dígito de mi cuenta a veces llega a 2. Sin embargo, como ingeniero de casi 50 años, eso no es tan inusual. Los millonarios ya no son lo que solían ser. Simplemente me reí en voz alta. Tenía la afición de trasladar edificios históricos a su propiedad. Estoy tan lejos de ser rico que ni siquiera me di cuenta de que eso podía ser un pasatiempo. Trabajé con sus hijos de manera profesional y me siento mal por ellos. Carecen de empatía y de habilidades sociales básicas, y son simplemente bestias con cualquiera que consideren que está fuera de su clase económica. Te sorprendería saber cuánto dinero se gasta en encubrimientos, desde acoso sexual hasta problemas de drogas, porque los padres persiguen dólares e ignoran a sus pretendidos hijos trofeo. Y empieza muy temprano también. La hija de mi jefe se jactó delante de nosotros, empleados, de que su padre no necesita una nota de enfermedad del médico porque él es el jefe de la compañía. El tono que tenía y lo normal que era para ella no pensar en que estamos trabajando para el jefe me impactó un poco. Él tampoco es rico, apenas gana más que nosotros ya que somos una oficina pequeña, pero aún así. La niña tiene 8 o 9 años y ya tiene la mentalidad de que tiene un padre más importante que los demás, ya que él es el jefe. Estaba instalando un piso en este castillo de Texas y había un tipo que seguía viniendo a ver mi trabajo. Pensé que era un trabajador de algún otro oficio, pero era amigable, así que empezamos a hablar de la vida y esa mierda. Llegué a un punto en el que necesitaba una mano para terminar la instalación y cuando mi compañero llegó para ayudar, el mismo tipo vino a comprobar nuestros acabados y el que me ayudaba se apresuró y empezó a ponerse muy atento. Cuando el chico se alejó, le pregunté a mi compañero por qué se estaba volviendo loco y me dijo que era el cliente. Era multimillonario y poseía todas las propiedades que tus ojos podían ver. Entonces, una cosa que hacen es vivir sus vidas como una persona normal.